Hola amigos, bienvenidos una vez más a Viviendo en Canadá. Mi nombre es José Gre Rodríguez y el día de hoy te quiero mostrar dos ciudades fronterizas de Canadá con Estados Unidos. Hoy conocerás Blaine y Bellingham, así que no te pierdas esta nueva aventura. Tanto Blaine como Bellingham están del lado de Estados Unidos. En carro, después de pasar la frontera, el tiempo para llegar a Blaine es de 1 minuto y a Bellingham 35 minutos. Estas dos ciudades son las más grandes que están cerca de Canadá en la costa oeste. Pero antes quiero que conozcan primero el Duty Free de Canadá, que está en toda la frontera. Aquí se los muestro. En los Duty Free de todo el mundo, los productos son más económicos porque no pagan impuestos. Los precios en el Duty Free son realmente atractivos y pasar por el Duty Free puede significar comprar buenos regalos a buen precio. Esto te permite ahorrar algo de dinero. Así que si cruzas la frontera de Canadá a Estados Unidos, no dejes de visitar el Duty Free. Estoy saliendo del Duty Free y me dispongo a pasar la frontera de Canadá a Estados Unidos. Aquí estamos entrando a Estados Unidos, estamos llegando ya al sitio de la entrada a toda la frontera. They have documents ready. Ya pasé la frontera, fue muy fácil. Me tardé solo 10 minutos. En este momento ya me encuentro en territorio de Estados Unidos, en la ciudad de Blaine. El día de hoy me encuentro en la ciudad de Blaine, en Estados Unidos, en el estado de Washington. Y les quiero mostrar esta ciudad, la ciudad de Blaine, que está fronteriza con Surrey, en British Columbia, y también quiero mostrarles la ciudad de Bellingham. Así que no se pierdan esta nueva aventura de estos videos por el mundo y este primer viaje en Blaine con la frontera con Estados Unidos. Continúa viendo mis videos. Esto es José Gre viajando por el mundo. ¡Ah! Blaine es una ciudad muy pequeña, cuenta con 6,000 habitantes y donde muchos canadienses trabajan por su cercanía con Canadá. La economía en Blaine es diversificada entre fábricas, el puerto, oficinas de servicio de correo, bancos y servicios de carga. Amigos, el día está hiper lluvioso y frío, pero aquí estamos disfrutando de este destino de Blaine
Y aquí quería decirles que este Welcome Center o Visitor Center, este sitio de información que está en toda la frontera de Blaine, ya del lado estadounidense, tiene tanto información de un lado de si vas a visitar Blaine o el estado de Washington, tiene los sitios turísticos que hay en el estado de Washington, pero también a la vez tiene información si vas de Estados Unidos para Canadá, los sitios que puedes visitar, en este caso en la Columbia Británica. Eso está exactamente en toda la entrada de Blaine, el Welcome Center. Y aquí estoy entrando en este Starbucks para comprar un cafecito. Recomiendo este restaurante mexicano, Border Town Mexican Grill, que está en la entrada de Blaine. Amigos, en la entrada de Blaine podemos ver este tren que tiene piedras y al final está un puerto donde hay muchos yates. También podemos ver aquí esta estación de servicio de gasolina Chevron y al lado está lo que es el centro de visita, el Visitor Center, para que las personas que necesiten alguna información pueden entrar ahí. Yo entré y de verdad que está bastante sencillo. Hay muchos folletos de los sitios o las recomendaciones que tienen para visitar en Washington. Y al lado está la comida mexicana que les dije, y un poquito más acá está lo que es el Starbucks. Y ahí está la entrada de Canadá. Y aquí podemos ver los sitios, los 8 sitios que recomiendan aquí en la entrada de Blaine. Podemos ver que el primero es la estación de servicio, la Chevron. El segundo es Starbucks, que ya estuvimos ahí. El tercero es el restaurante mexicano, que estaba muy bueno, que ya estuvimos también. Luego tenemos una panadería que está cerca. Luego un restaurante del mar. Luego tenemos un sitio donde venden lácteos. Hay un resort y después nos dicen que vayamos a Seattle, pero no vamos a ir a Seattle porque está muy lejos, pero sí vamos a visitar la ciudad de Bellingham. Blaine también tiene muchos almacenes de exportación e importación. También muchos de los habitantes de Blaine trabajan en British Columbia, Canadá. A pesar que Blaine es un pueblo pequeño, es un destino turístico que cuenta con más de 10 hoteles y moteles.
Amigos, y con este video me despido de Blaine. Como pudieron ver en los videos, Blaine es un pueblo pequeño, es un pueblo muy solitario, no hay mucha gente. Y ahora me dirijo a Bellingham, que está aproximadamente a 30 minutos de aquí de Blaine. Entonces nos despedimos de Blaine y vamos hacia Bellingham. Vamos a conocer Bellingham. En el trayecto de Blaine a Bellingham comenzó a llover. Podemos ver que Bellingham está a 21 millas. Tenemos que recordar de que en Estados Unidos la velocidad se cuenta en millas y también la distancia. Entonces en este caso, por ejemplo, ahorita vimos un cartelón que decía que teníamos que ir a 60, en este caso son 60 millas y Bellingham está a 21 millas. Bueno, aquí cambió la velocidad a 70 millas y los camiones a 60. Y estamos de Seattle a 108 millas, pero bueno, no vamos a Seattle, sino vamos a Bellingham. Esta carretera entre Blaine y Bellingham se ve muy limpia. Tampoco tiene huecos ni baches. Está en buenas condiciones para transitar. Sin embargo, me llamó la atención que carece de iluminación. Bienvenidos a Bellingham. Esta ciudad es la más grande después de pasar la frontera con Canadá en la costa oeste y tiene una población aproximada de 88.764 habitantes según el censo de 2019. Algunas de las atracciones que visitar en Bellingham son Watcom Falls Park, Mount Baker Theatre, Bellis Fair Mall, Bellingham Railway Museum, Spark Museum of Electrical.
Las viviendas en Bellingham mayoritariamente representan a comunidades de clase trabajadora y clase media. Además, el Aeropuerto Internacional de Bellingham ofrece vuelos programados hacia y desde Seattle y un servicio de jet programado a varios aeropuertos de la costa oeste a través de Alaska Airlines y Allegiant Air. Igualmente, este aeropuerto alberga el primer centro de operaciones aéreas y marítimas para ayudar al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos con la seguridad fronteriza. En Bellingham, la tarde está muy fría. Voy a buscar un sitio donde tomarme algo caliente. Y aquí me estoy tomando un chocolate caliente en Café Adagio, en un restaurante italiano que está en Bellingham. Y quiero aprovechar y contarles cómo es que se puede pasar de Estados Unidos a Canadá y de Canadá a Estados Unidos. Entonces les voy a detallar cómo hice yo para pasar y qué es lo que le hace falta. Bueno, tuve que salirme del restaurante porque cerraban a las 5. Pero bueno, aquí les voy a decir qué necesitan para entrar a Estados Unidos desde Canadá. En el caso de que seas residente permanente, tienes que traer tu tarjeta de residente permanente, el pasaporte, en el caso que necesites visa, por supuesto la visa americana y la tarjeta con las 2 dosis de vacunación. Además, tienes que pagar $6 por persona para poder entrar al territorio estadounidense. En el caso de que sea ciudadano, únicamente con el pasaporte, en este caso canadiense, y la tarjeta de vacunación. Ahora, para entrar de Estados Unidos a Canadá, necesitas solamente tu pasaporte, tu tarjeta de residente permanente y, en este caso, las 2 dosis de vacunación. En ninguno de los dos casos necesitas la prueba de COVID. O sea, puedes entrar tranquilamente de Canadá a Estados Unidos o de Estados Unidos a Canadá sin la prueba en el caso de que vayas a permanecer menos de 72 horas. Y unos amigos me dijeron que este restaurante Bellingham Bar and Grill es muy bueno, pero en realidad no tengo hambre, no voy a entrar. Esto es Bellingham en Washington, Estados Unidos. Y para finalizar, les quiero mostrar la entrada de este famoso teatro, el Mount Baker.
Y así me despido el día de hoy desde el Teatro Mount Baker en Bellingham, Washington, y nos vemos en una nueva aventura. Mi nombre es José Gre Rodríguez y esto es Viajando por el Mundo. Just happened.